Buen día, mis amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, los bendiga en gran manera en este nuevo día que el Padre Eterno nos ha regalado. Agradecido con Dios estamos y creo que ustedes también. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por cada bendición que nos das. Gracias por tu protección. Gracias, Padre bueno, por tu cuidado. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre, mi Rey, y bendigo la vida de todos y cada uno de mis hermanos que en esta mañana pueden escucharme. Oh Padre, que sea un día de victoria, un día de triunfo, que cada hermano se fortalezca en ti, Dios eterno, y glorifícate en esta mañana y que esta palabra pueda también, Señor, traer paz, gozo, alegría, salvación a todos los oyentes. Glorifícate en este día, mi Rey amado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Qué bueno es poder saludarle de nuevo en esta mañana preciosa. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante. Y he titulado este tema Jesús, la fuente de la fe verdadera. Y para ello me voy a basar en el texto de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Jesús, la fuente de la fe verdadera. Miren lo que dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Maravillosa palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para muchas personas, la fe es difícil de entender. Aún para otros es más difícil de practicar. Por el hecho de que la tendencia humana, la tendencia nuestra es de gobernarse, guiarse por los sentidos. Hemos aprendido o que en lo que tocamos o en lo que oímos o que gustamos y sentimos hasta el punto que nos esclavizan. Se nos ha convertido, nos hemos convertido en esclavos de los sentidos. Muchos han puesto su mirada en las cosas pasajeras de esta vida. Otros han puesto su mirada en el gobierno. Otros han puesto su mirada en sus cuentas bancarias o en su profesión o en sus fuerzas. Pero en esta mañana quiero decirte que Dios nos dice todo lo contrario a lo que el hombre hace. El escritor de la epístola a los Hebreos, lo primero que nos dice es que debemos poner nuestros ojos o nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usó la designación autor y consumador. Esto es para puntualizar el papel supremo de Jesucristo al iniciar y terminar la fe genuina. Por eso la fe en Cristo resultará en salvación. Lo que quiere decir que ninguna forma de creencia aparte de Cristo dará como resultado la salvación. En otras palabras, la gente puede tener la creencia que quiera, pero si no la tiene puesta en Jesús, para ellos entonces no habrá salvación. El creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, nos asegura la recompensa celestial a cada uno de los creyentes. La palabra consumador o perfeccionador se refiere a la conclusión del camino de la fe. O sea, Cristo pagó todo. Él es el autor de la fe, el consumador de la misma. Pero dice autor o pionero o fundador. Se refiere antitéticamente a su iniciación, de tal manera que Jesucristo es el iniciador y el ejecutor de la fe. Nadie lo puede superar.
Esto es bien claro. Nadie puede superar a Jesús. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, por fe andamos y no por vista. No necesito tocar o agarrar o ver para creer. La fe no necesita eso. Primero se cree y después se ve. Esa es la realidad. La fe genuina es creer en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La fe genuina es confiar en Dios en todo tiempo. La fe genuina es aquella que hemos depositado en Jesús, no en cualquier otra cosa. Hay gente que ha puesto su fe en sus ídolos, puesto su fe y su confianza en una imagen. Pero la fe genuina, la fe verdadera, es aquella que hemos depositado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que sufrió y fue el que murió en la cruz del Calvario. La fe significa confianza. Esa fe significa seguridad. Esa fe significa certeza. Esa fe significa convicción. Por eso la fe no es ocasional, sino un estilo de vida. Un estilo de vida. Porque ciertamente algunos tienen alguna fe ocasional, otras natural y otra hasta una fe que verdaderamente no va de acuerdo con la palabra del Señor. Hebreos 11:6 dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo oro, cuando yo me arrodillo o aún sentado y oro y clamo al Padre Celestial, yo sé que Él está aquí. Estoy seguro que Él me puede escuchar. Estoy seguro que Él está atento a mi oración. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, ¿qué estamos diciendo? Estamos afirmando que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder todas nuestras peticiones, y aún para que nuestros sueños más profundos, nuestros sueños en Él se puedan cumplir, los anhelos se puedan cumplir. Por eso cuando oramos creemos que Dios puede traer respuesta, porque tenemos la fe, la certeza, la seguridad en Él, porque hemos decidido confiar en Él. Entonces cuando decimos que tenemos fe en Dios, estamos afirmando que Él es real en nuestras vidas. Dios es real en mi vida. Lo puedo sentir. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios es real. Tener fe en Dios es cuando decidimos creer que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplen. Hay gente que no cree. Hay gente que cree que la Biblia es un libro cualquiera. Hay gente que cree que la Biblia es un libro escrito por cualquiera. No, Señor. Este libro está por encima de todos los libros. Es el manual que Dios nos ha dejado para direccionarnos, para guiarnos en esta tierra. Y aunque fue escrito por hombres, pero no por hombres cualquiera, sino por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hombres guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. No por hombres inspirados por su musa o por sus conceptos humanos o por su filosofía, sino por hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Este libro es el libro de los libros, y no hay libro que lo haya podido superar ni lo podrá ver en el mundo, porque es el libro de Dios, es la palabra de Dios, y todo lo que está allí se cumple, todo lo que está escrito se cumplirá. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Ella se cumplirá tal cual como está escrita.
Es más, les quiero decir, la Biblia está más al día que el periódico de hoy o el periódico de mañana o de cualquier otro día. La Biblia está más al día en todas las noticias que van a suceder, las cosas que se avecinan para este mundo. Por eso es importante entonces saber que nosotros tener fe en Dios es cuando decidimos creer en las promesas de Dios y saber que esas promesas son verdaderas y esas promesas se cumplen. Aleluya. Es por fe que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación, no por vista, es por fe, creyendo que Dios nos perdona, creyendo que Dios, en el Señor hay salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra, la oigo y veo testimonio y veo lo que el Señor hace, mi fe se aumenta. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe abre la puerta para que experimentemos los milagros de Dios. Cuando yo creo, cuando yo veo, por eso el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirás a este monte, quítate y se quitará, se echará allá. Si tuvieras fe, entonces veremos a Dios obrar a nuestro favor. El Señor también le dijo un día a Marta, la hermana de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. Todo está en creer, en esa fe genuina, en esa fe segura en Dios. Aleluya. No en ídolos ni imágenes. En cierta ocasión, en el caminar de Jesús, siempre las multitudes salían a oír a Jesús. Siempre las multitudes estaban pendientes de lo que Jesús hacía. Y en cierta ocasión, una multitud vio lo que Jesús había hecho, los milagros. Y fue entonces cuando creyeron en Él. Así hay mucha gente que hasta no ver, no creer. Mucha gente no pensaba que esto iba a suceder, lo que está sucediendo en el mundo. Pero ya la Biblia nos había anticipado que cosas tremendas iban a suceder. Entonces no nos toma de sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestra fe está puesta en la persona del Señor Jesús. Y que primero creemos antes de ver. Pero algunos hasta no ver, no creer. Eso no es fe, porque ya lo vio. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está claro en la palabra. La verdadera fe no necesita ver, sino primero creer y creer en las promesas del Dios del cielo. Por eso Jesús siempre corrigió el concepto de anteponer los sentidos. Ejemplo, Él dijo a Marta, la hermana de Lázaro, aún antes de la resurrección de su hermano, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Estaba diciendo, cree, ten fe, que eso va a suceder. Pero a veces la duda puede llegar al corazón humano y Dios detesta la duda, porque o creemos o no creemos. Entonces, primero es creer antes de ver. Eso es lo que es la verdadera fe. Es creer antes que ver. Porque si ya tú ves algo, ya no es fe. Ejemplo, si de pronto hoy no tengo que comer, hoy no tengo nada en la nevera, y no tengo recursos, y no tengo empleo, ¿qué hago? Yo digo, Dios mío, yo sé y creo que tú hoy me vas a dar la provisión. Creo que hoy no me voy a acostar sin comer. Sé que tú vas a traer la provisión. Estoy creyendo sin estar viendo nada. Y como creo, me viene la provisión. Pero hay gente que necesita primero ver para después creer. Y la fe no es así. La fe primero es creer antes de ver. A Dios sea la gloria. Esa es la fe genuina. La fe genuina no necesita ni ver ni tocar, sino solamente creyendo en las promesas de Dios, creyendo que Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Él es poderoso para proveer lo que necesitamos, siempre y cuando creamos a lo que Él dice y a su palabra, lo que su palabra dice.
También hay que decir que algunas personas solamente tienen una fe ocasional o una fe de momento. O sea, creen o confían en Dios en un momento de pronto de necesidad, porque tienen un problema, o de pronto hay un enfermo en casa y ellos de pronto le dicen: Dios mío, ayúdame. Y es posible que crean en Dios, que Dios lo va a sanar, y Dios lo puede, y Dios lo hace. Dios glorifica su nombre allí, porque la persona en ese momento está creyendo. Pero la fe genuina cree en todo tiempo, aún sin mirar las circunstancias. La fe verdadera se basa en creer en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho, en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Usted tal vez ha oído las expresiones que se dan como: ten fe, tranquilo, todo saldrá bien. Son usadas comúnmente para apoyar o tranquilizar a quienes enfrentan problemas difíciles o situaciones angustiosas. Y gente de pronto en ese momento se ve en dificultad y la fe ocasional llega. Y ellos dicen: bueno, sí, hay que creer. Pero después Dios obra y ellos se olvidan de aquello y se olvidan de Dios, porque su fe no es genuina, sino ocasional, de momento. Otro dice: yo creo que hoy me va a ir bien. Tienen un positivismo para ese momento, tal vez en cuanto a sus ventas o en cuanto a sus negocios. No es que sea malo, pero es como una fe, es un positivismo y una fe natural, claro está. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las adversidades como ahora, la persona entonces como que ya no cree. Se desmorona su fe, se desvanece su fe, porque está viendo la situación adversa. No está mirando al Señor, sino que está mirando las circunstancias. Y cuando la gente pone la mirada en las circunstancias, se hunde. Recordemos aquel pasaje o escenario cuando Pedro estaba juntamente con los demás discípulos en una barca. Y Jesús había despedido a la multitud, le había dicho a ellos que siguieran hacia la otra orilla. Mientras Jesús estaba despidiendo a la multitud, Pedro y los demás discípulos estaban en la barca y comenzaron a navegar. Pero de pronto se levantó un fuerte viento, huracanado, y ellos tuvieron miedo y temor de lo que estaba pasando. Mas, sin embargo, también vieron la figura de Jesús andando sobre el mar. ¿Y qué dijeron? Un fantasma. Dieron voces de miedo, se asustaron, claro, como es natural. Cuando uno ve algo que es sobrenatural, pues se asusta hasta cierto punto. Sin embargo, Jesús les dio confianza y les dijo: tranquilo, no temáis, yo soy. Es como cuando uno dice: parece que se les llegó el alma al cuerpo a los discípulos. Se tranquilizaron. Tranquilo. Y es cuando Pedro entonces dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: tranquilo, Pedro, ven. Y Pedro se bajó de la embarcación y comenzó a caminar sobre las aguas. Y mientras él estaba caminando sobre las aguas y tenía su mirada y su fe puesta en Jesús, todo iba bien. Pero de repente Pedro como que se desubicó y comenzó a poner la mirada en las circunstancias, en lo que estaba viendo, mas no en Jesús. Y dice la palabra que en ese momento Pedro vio la turbulencia de las olas y se comenzó a hundir. Cuando se comenzó a hundir, gritó: Señor, sálvame. El Señor estiró su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es un problema serio. La duda ha detenido a más de uno en el camino. La duda ha hecho que muchos fracasen. Por eso la fe genuina no está basada en un hombre, ni en una persona, ni en una entidad religiosa.
ni en una religión. La fe genuina está basada en la persona de Jesús de Nazaret. Eso es lo que yo quiero que en esta mañana tú puedas entender, mi hermano, mi amigo. La fe genuina. Hay gente que dice, yo tengo mi fe. ¿Cuál fe? Si no la tienes puesta en Jesucristo, la fe que tienes es una fe divagante. Porque la única fe genuina, la fe verdadera, es aquella que uno puede colocar en la persona de Jesús. Por eso el texto nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso quiere decir que yo no puedo poner mi mirada ni mis ojos en otro o en otra. No puedo poner mis ojos ni mi mirada en una religión o en una entidad. Yo no puedo poner mi fe en otras cosas sino en la persona de Jesús. Por eso la fe de muchos se desborona cuando viene la dificultad y la prueba. Y ciertamente la fe del creyente debe ser probada. Ahora, otros tienen su fe y confianza puesta en su intelectualidad, en sus conocimientos. Otros aún tienen algunas creencias erróneas y ponen su confianza en los ídolos o en las imágenes, sean esta de yeso, sean esta de madera, sean esta de bronce o aún de carne. Ídolos de carne, como algunos tienen en los mechudos de la televisión, o en los cantantes, o en gente importante tal vez, sus ídolos. Pero esos ídolos de carne no te van a llevar a ninguna parte, fracasarás. Otros ponen su confianza y su fe en los brujos, en los chamanes, en sus cuentas bancarias. Estos creen que los brujos, los chamanes le van a resolver su problema. Ellos creen que esos brujos, esos chamanes le van a asegurar la casa, le van a asegurar su vida. Estás equivocado si vas por ese camino erróneo. No pongas tu fe en estas cosas. Aún algunos ponen su fe en amuletos, en fetiches, en objetos, en cosas por el estilo. Y esa fe es una fe errónea, es un error que la gente camine en ese caminar. Tal vez tú me dices, pero respeten mi creencia. Pero es que tu creencia está equivocada, mi amigo, mi hermano. La única fe y la única creencia verdadera es aquella que se pone en la palabra de Dios, en el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Quienes pongan su fe, su confianza en otras cosas fuera de Cristo fracasan. Tarde o temprano fracasarán. Y llegará el día en que la ruina los atropellará, porque al final perderán todo. De pronto les va bien al comienzo, tienen unos años de bienestar, pero si tu fe no está puesta en Jesucristo, tu vida es un fracaso. Por eso es importante hacernos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? Bueno, es una pregunta interesante. La verdadera fe es aquella que no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es bíblico. 1 Corintios 2:5 lo dice, que la fe verdadera es aquella que no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente que confía en los hombres. Hay gente que pone su fe en un médico, que pone su fe en el curandero, que pone su fe en el chamán, que pone su fe en el cura, que pone su fe en el papa, que pone su fe en cosas. Pero esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es aquella que está fundamentada en el poder de Dios, en la palabra del Señor. La verdadera fe es aquella que hemos puesto en la persona de Jesús. La verdadera fe es aquella que está puesta solamente en Dios y en su palabra. Si tienes la mirada y la fe puesta en otras cosas que no sea el Señor Jesús, que no sea la palabra de Dios, tu fe es errónea, tu fe está equivocada, tu fe es una fe tal vez momentánea, una fe natural o una fe en cosas que no son verdaderas.
La única fuente de la verdadera fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de la fe verdadera. Por eso hay que creerla, hay que oírla. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿No ves que el Señor ha cambiado mi vida, transformó mi vida? Yo le creí. Por eso la fe puesta en Jesús es esa fe verdadera, real. Ahora, hay otra cosa. Muchas personas pretenden, óigase bien, escuche bien esto. Muchas personas pretenden llegar a Dios a través de algo que ven o que tocan. Tremendo. Muchas personas creen o pretenden llegar a Dios a través de algo que ven o que tocan. Ejemplo, algunos pretenden llegar a Dios a través de los amuletos, a través de los fetiches, objetos, imágenes, bustos. Hay gente que de pronto cree llegar a Dios a través del rosario, a través de la camándula, a través del crucifijo, a través de una novena. Están equivocados todos aquellos que pretenden que pueden llegar a Dios a través de esas cosas. No, Señor, no se puede llegar a Dios a través de fetiches, de amuletos, ni de imagen, ni de busto. Es más, alguien dijo esta frase: las imágenes adornan el ambiente, pero desvían al creyente. Las imágenes impresionan al ignorante, pero decepcionan al suplicante. Las imágenes atraen al espectador, pero bloquean al adorador. Es por eso que Dios prohíbe las imágenes. Porque la gente, en vez de poner la mirada en Dios, en vez de poner su fe y su confianza en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, entonces la colocan en Marta, en María, en Juana, en Guadalupe, en Rosa, en José, en muchos ídolos, porque así le enseñaron. Y estos que les enseñaron son unos ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al hoyo, ambos se van al hueco. Por eso es necesario entender que la palabra de Dios es ese camino. La palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios es el pan de vida. Las escrituras. Por eso en alguna ocasión hemos dicho que la Biblia es el enemigo número uno de la religión popular. Porque no se basan en la palabra, sino en dogmas, sino que se va en dogmas y rituales e inventos de hombre. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tu fe no está puesta en Jesús, en el Cristo que murió en la cruz, tu fe es vana. Tu fe no es la verdadera. Tu fe no es la genuina. Si has puesto tu fe en otras cosas diferente a lo que Dios ha dicho, diferente a Jesús, tu fe es vana, tu fe es errónea. Y esa fe no te va a salvar. Esa fe no te va a ayudar, o si te ayuda momentáneamente, pero te vas a ir al mismo infierno. Estás equivocado en tu fe. Por eso la fe verdadera es aquella que está fundamentada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es aquella que está fundamentada y puesta solamente en Dios y en su palabra. Entonces, cuando uno lee la Biblia, porque es que la gente pone su mirada en los ídolos. Las imágenes atraen al espectador, pero bloquean al adorador. Es por eso que Dios las prohíbe. Ahí en Éxodo 20, verso 1 al 5, Salmo 115, en el mismo libro de sabiduría, para los que tienen Biblia católica, el libro de sabiduría en el capítulo 13 y el capítulo 14, están prohibidas las imágenes y la adoración a los ídolos. Pero como a la religión popular no le conviene decir a la gente que eso es malo,
Como la religión popular no le conviene a la gente decirle que no se ponga ese crucifijo, que no haga el rezo, sino todo lo contrario. Les están diciendo a la gente, recen, tomen el rosario cada día, tomen la camándula, pónganse esto. Eso es un invento de Roma y es una forma de obtener dinero y recursos. Por eso la Biblia prohíbe la adoración a las imágenes. Dios ha dicho que aborrece el adorar imágenes. Es más, los dolores de aquellos que adoran ídolos se les va a multiplicar. Y la Biblia dice que los cobardes, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los mentirosos pueden entrar al reino de Dios. Todos aquellos que adoran ídolos, todos aquellos que adoran imágenes, si no se arrepienten y toman el camino y la fe verdadera, irán a parar al mismo infierno. Te lo digo con toda certeza, mi amigo, porque te amo y Dios quiere que tú salgas de tu ignorancia y de tu idolatría y de tu paganismo. Dios quiere que abras tus ojos. Que la única fe verdadera, la fe genuina, es la que se coloca en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso la verdadera fe no necesita ver nada, la verdadera fe no necesita tocar nada. Todo lo que necesita es apoyarse en las promesas de Dios. Esa es la fe verdadera. Aleluya. La fe verdadera no necesita ver, no necesita tocar, no necesita ver una imagen, no necesita ver el ídolo, no necesita la verdadera fe, no necesita ni tocar ni ver. Solamente lo que necesita es la promesa de Dios para apoyarse. Por eso estamos diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que aprender lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia encontramos más de 8,000 promesas. Muchas promesas hay. Algunas de ellas las podemos encontrar en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 23 contiene una serie de promesas cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es para aquellos que estamos caminando con Él. Estas promesas son para aquellos que hemos depositado la fe solamente en Jesús, el Hijo de Dios. El Salmo 90, lo mismo. El Salmo 91, ahí está que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aún en otro de sus apartes dice que caerán a nuestro lado 10,000, al otro lado otros 10,000, y a nosotros no llegará, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Son promesas de Dios para los que creemos en Él. Son promesas de Dios para los que tenemos una fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No los que tienen fe puesta en sus ídolos, en sus fetiches o en sus imágenes. No, para ellos no es esa promesa. Esta promesa es para los hijos de Dios. Esta promesa es para aquellos que hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe en el autor de la fe, que es Jesucristo. Para ellos, para nosotros, esa promesa. Primera de Tesalonicenses encontramos aquella promesa que da el Señor a través del apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección de los muertos, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos también veremos al Señor, cuando dice que en el día que se toque la final trompeta, nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y los que hemos estado allí vivos, dice, seremos juntamente con ellos arrebatados y llevados al cielo para el encuentro con el Señor. Son promesas que Dios nos ha dado, son promesas que Dios nos ha entregado. Esta es la verdadera fe. Yo creo en el arrebatamiento. Hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento, mucha gente que no cree en el rapto de la iglesia. Entonces tienen una fe errónea, una fe equivocada, porque no están creyendo a lo que Dios dice, a la palabra. No están creyendo en lo que Dios ha ordenado. Por eso estamos reiterando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que aprender, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Siempre se van a cumplir. Todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así que hay que aprender a vivir en fe.
porque eso nos va a elevar por encima de las circunstancias. La fe genuina, la fe verdadera, la fe puesta en Jesús es la que nos va a elevar por encima de las circunstancias y nos permite movernos en este mundo como si estuviéramos viendo lo que sucede en la esfera espiritual. La fe puesta en Jesús. Así que nuestra fortaleza consiste en confesar continuamente las promesas de Dios dadas por el mismo Dios. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe puesta en Jesús, no en otra cosa. ¿Quiénes somos los que vencemos? Los hijos de Dios. Aleluya. Todo el que es nacido de Dios. O sea, todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Todo aquel que se arrepintió y se convirtió. Ese es un hijo de Dios. Y esos somos los que estamos venciendo al mundo. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe en la persona de Jesucristo. Es esa fe genuina y que ha vencido al mundo. Por eso nosotros sabemos que lo que está pasando ya está escrito en la palabra, que todo lo que ha de suceder ya Dios lo ha dicho de antemano. Por eso no tenemos temor ni tenemos miedo, sino todo lo contrario, estamos confiados, estamos seguros que el Señor ha de venir pronto, estamos seguros que pronto volaremos como águila, estamos seguros que hay una salvación, estamos seguros que le veremos el rostro al Señor porque hemos decidido seguirlo y poner en práctica su palabra. Por eso Hebreos 12:2 sigue diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que sufrió en la cruz. Pedro ni María murieron, José no murió en la cruz, el Papa no murió en la cruz. El único que murió en la cruz, el único que llevó tu pecado y mi pecado, fue Jesús. El único que fue maltratado, molido por nuestros pecados, fue el Señor Jesús. Por eso es que en Él es que está la salvación. Es por eso que en Él es el único que tiene el poder para salvarnos. Es el único que tiene el poder para salvarnos. Todo aquel o todo lo que contradiga la palabra de Dios es falsa. Por eso es religiones falsas, dogmas falsos, doctrinas falsas. Porque toda doctrina que contradiga la palabra de Dios es falso, es falsa. La religión popular y todas las religiones del mundo son incapaces de salvar. No pueden salvar a nadie, no pueden ayudar a nadie, no pueden llevar a nadie al cielo. Ningún rito puede llevar a la gente al cielo. El Señor demanda de cada hombre, de cada ser humano, es un arrepentimiento genuino y una fe genuina, una fe puesta en Jesús, el único que puede salvarnos. Entonces, algunos se apoyan en amuletos y cosas que ven como imágenes y bustos. Esa fe es una fe errónea, es una fe equivocada. Esa fe no está puesta en Jesús, sino en el muñequito, en el ídolo, está puesta en lo que ven. Pero la fe verdadera no necesita ver, no necesita tocar. La fe verdadera solamente se puede, es la que se afianza en la palabra de Dios. Es la fe verdadera, es aquella que se apoya en las promesas divinas, en las promesas que Dios ha dado. Por eso el único que tiene el poder para salvarnos, el único que tiene el poder para hacernos felices, el único que tiene el poder para llevarnos al cielo se llama Jesucristo. La Biblia misma lo afirma: en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Estamos reiterando, es que la palabra de Dios es clara. Entonces, las religiones que enseñan que hay varios caminos para llegar a Dios, o que a través de María, o que a través de Pedro, o que a través de las imágenes pueden llegar a Dios, están equivocados. Todos aquellos que están desviando a la gente del camino verdadero. Porque la fe genuina, la fe verdadera, es aquella que hemos depositado en la persona de Jesús de Nazaret. Es más, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea,
que no hay otros mediadores, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Marta, ni José, ni Bartolomé, ninguno de ellos puede mediar. ¿Cuánta gente no está equivocado? Que Dios te salve María y que ruega por nosotros. Ella no puede rogar por nadie. El único que puede rogar por nosotros se llama Jesucristo. Porque Él murió, resucitó y dice la Biblia que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ese sí es el único que tiene el poder para interceder por ti y por mí. Ni María, ni Pedro, ninguno de ellos puede interceder por nosotros. El único que lo puede hacer, porque fue el único que Dios le dio la autoridad. Es el que tiene la parte legal de poder interceder por nosotros. Se llama Jesucristo. Nadie más, mi amigo. Así que abre tus ojos espirituales. Entiende bien claro que sin Jesús no hay salvación. Que si no pones la mirada en Cristo, si no pones tu fe en Jesús, tu fe es vana. Y gente de una fe vana, una fe equivocada, porque la han puesto en objeto, la han puesto en busto, la han puesto en imagen, la han puesto en personas, la han puesto en entidades. Pero la fe genuina es aquella que hemos puesto en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia dice que somos salvos por fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Que por fe andamos y no por vista. Aleluya, es la fe genuina, aquella que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo que nuestra relación con Dios se fortalece y podemos conquistar todos nuestros sueños. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús, por mi casa, por mi familia, por mi hogar, por mis finanzas. Yo estoy creyendo que Dios tiene la respuesta. Aleluya. No necesito ir a Pedro, ni a María, ni a Juan. Necesito ir a Dios Padre en el nombre de Jesús. Porque yo he puesto mi mirada y mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que ha puesto la mirada en ídolo y en otras cosas, su fe está errónea, está equivocada. Su fe es vana. Porque todo eso se destruye. Viene un huracán, se tumba la imagen y se partió en pedazos. Viene un huracán, tumba la choza, la casa, y ¿quién lo va a salvar? Porque es que el Cristo vivo, Cristo Jesús está vivo. Cristo Jesús no está muerto. Cristo no está en un crucifijo. Cristo no está en una cruz. Cristo no está en la tumba. Cristo está vivo, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los que le seguimos. La Biblia fue escrita para impartir fe a nuestros corazones. Y todo es posible a través de la fe en la persona de Jesucristo. El Señor mismo ha dicho que todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo, todo lo que pidiéramos a Dios Padre en el nombre de Jesús, creyendo que lo vamos a recibir, eso mismo recibimos. Esa es nuestra fe. No necesitamos mediadoras ni mediadores externos. No necesitamos que meter a otro en esto, no. El único mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que nos puede salvar. Por eso estamos hablando que Jesús es la fuente de la fe verdadera. Vuelvo a reiterar, Jesús o Jesucristo es la fuente de la fe verdadera. Por eso ha dicho y sigue diciendo el autor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió contradicciones, fue despreciado, menospreciado, le vituperaron, le dieron fuerte, lo escupieron, pero dice que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre allí, intercediendo por los suyos. Así que, mi amigo, tienes que entonces evaluar en quién has puesto tu fe. Tienes que evaluar en quién estás puesta tu esperanza. Tienes que confiar y saber en quién le has depositado tu vida.
No sea que mañana te despiertes en el tormento. No sea que mañana despiertes en un lugar equivocado. Por eso el camino a seguir se llama Jesucristo. El camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma de salvarse, no hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de agradar a Dios sino la fe que hemos depositado en la persona de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Jesús es la fuente de la fe verdadera. Yo no sé qué clase de fe tengas tú. Tal vez tú estás creyendo y tienes tu fe puesta en tus ídolos. Tal vez has puesto tu fe la tienes puesta en los chamanes, en los brujos. ¿Crees que te van a ayudar? Todo lo contrario, te van a sacar plata y te van a destruir tu vida y tu familia. Van a acabar con todo lo que tú tienes. Porque esa fe que has puesto en esos hijos del diablo y en todos los que trabajan con el mismo diablo, te van a llevar al desastre. La idolatría te lleva al desastre. El paganismo te lleva al desastre. Así que la fe verdadera, genuina, es la que hemos depositado en la persona de Jesús. No hay otra. Esa es la fe verdadera. Aleluya. Por eso te invito a que reflexiones en esta mañana, en este día, y sepas y evalúes por dónde estás caminando. ¿Para dónde crees que vas? ¿Crees que tu fe puesta fuera de Jesús estás seguro? Yo sí te aseguro que la fe puesta en Jesús es la verdadera fe. Así que la fe verdadera no necesita ni ver, ni tocar, ni palpar. Lo único que necesita es las promesas de Dios, basarse en las promesas de Dios. Así que si en esta mañana tú deseas que este día sea de bendición y quieres que tu vida cambie, se transforme, quieres que verdaderamente quieres ser feliz, entrégale tu corazón a Jesús. Yo voy a orar para aquellos que deseen hacerlo. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Yo reconozco, Dios mío, que te he fallado. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por estar teniendo una fe equivocada. Te pido perdón, Señor, por haber puesto mi fe en ese crucifijo, en ese ídolo. Te pido perdón por haber puesto mi fe en una religión. Pero ahora entiendo que tú, Señor Jesús, eres el autor y consumador de la fe. Te pido, Dios, que me perdones todos mis pecados. Yo quiero cambiar. Yo quiero que me ayudes a enderezar el camino. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando tú llames a lista yo esté presente. Guarda mi vida, guarda mi familia, bendice mi negocio, mi empleo, o provee lo que yo necesito, Señor. Necesito urgentemente tu ayuda. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por bendecir el resto de este día que te lo encomendamos en tus manos. Así que mi hermano, mi amigo, bendiciones de lo alto. Dios los guarde, los siga ayudando y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.